Costa de Marfil, Vietnam, Argelia, Siria, Marruecos, Gabón. El imperio colonial francés se derrumbó tan solo en un cuarto de siglo. Francia luchó contra viento y marea para seguir poseyendo sus colonias. La propia ceguera del país lo alimentó de décadas de odio y violencia. Esta historia dejó marcas imborrables en los corazones, en el alma. Yo proclamo la independencia. Llegó el fin del tiempo de las colonias, pero sus brechas eran profundas. ¡Os he entendido! Es la hora de contar esta historia y de enfrentarse a este pasado de sangre y lágrimas. ¿Cómo pasar página si no está escrito? Esto no se borra así como así. Ya sea feliz o triste, tenemos una historia compartida. No podemos arreglar el pasado, pero lo que sé que podemos arreglar es el error de no reconocerlo. Descolonización de sangre y lágrimas. La historia no se escribe con ignorancia. ...6 de mayo de 1931... la Exposición Colonial Internacional abre sus puertas en París. Aquí Francia glorifica su imperio. Nunca antes había parecido tan vasta, tan próspera o tan poderosa. Para el evento, nació una ciudad dentro de la propia ciudad, en el parque de Bois Vincennes, que contaba incluso con una copia del templo camboyano Angkor Wat. A medida que caminas por la exposición, aparece un palacio sudanés. Más adelante hay una pagoda toquinesa e incluso un zoco tunecino, donde los sueños se hacen realidad por un puñado de monedas. Igualito que en los anuncios, vienen a recorrer el mundo en un día. Y ha sido un éxito rotundo. Se han vendido 33 millones de entradas en un mes. A los franceses se les cuenta la historia que quieren escuchar, la de una nación civilizadora que lleva el progreso y la innovación donde quiera que va. Repetid conmigo. O. Más alto. A. Mariné. Calle. En esa época Francia era considerada capital mundial y exaltaba su tamaño y fuerza a través de los 40 territorios que tenía en su dominio. Propaganda de apoyo. Por su importancia y productividad, el dominio de ultramar de Francia se ha convertido en un elemento primordial de la vida económica mundial, una fuerza activa de civilización, un glorioso testamento de la grandeza de Francia. Para los franceses, el imperio es algo que nadie se atrevería a desafiar. La colonización ya existía cuando llegamos al mundo y, a medida que avanzamos en la vida, sigue existiendo. Tendemos a no rebelarnos contra algo que ya existe o incluso a tener una opinión contraria. Para mis abuelos era un hecho. Bueno, ellos nacieron en la Argelia francesa, eran franceses. Argelia había pasado a ser parte de Francia incluso antes que de Saboya. Para ellos las colonias francesas eran algo natural y no era cuestión de que eso cambiase. Pero en los años 30 el curso de la historia está a punto de cambiar. En este vasto imperio, de Dakar a Pondicherry, de Tonquín a Argel, se acerca la rebelión.
una nueva generación de dirigentes comienza a hacerse notar. Alal El Fassi en Marruecos, Habib Bourguiba en Túnez y Messali Hadj en Argelia desafían el orden colonial. Existe el mismo deseo en África y en el Caribe francés. Léopold Sédar Senghor en Senegal y Aimé Césaire en Martinica denuncian la opresión colonial. Y en Indochina, el joven comunista Ho Chi Minh va siendo un símbolo de la lucha por la liberación nacional. En todas partes, los pueblos colonizados tienen sed de dignidad. Y con razón. Lejos de la Francia continental, los colonizadores reinan. Las injusticias y las desigualdades son innumerables. No los civilizan, sino que los explotan, imponiendo su autoridad. De los millones de colonizados, solo unos privilegiados tienen derecho a votar. La todopoderosa administración colonial sigue utilizando el trabajo forzoso. Veía a esos trabajadores cuando era adolescente. Incluso vi cómo reclutaban a mucha gente del pueblo. Muchos murieron en aquel trabajo. Estaban agotados. Llegaron incluso a arrojar sus cuerpos. Los dejaron tirados en las cunetas y en las vías del tren. Un símbolo de esta explotación fue el ferrocarril Congo-Océano. Su construcción comenzó en 1934. Acaba de completarse un gran logro colonial francés. Se han empleado 930 millones en esta construcción que enlaza de manera directa la cuenca del Congo con el mar. No es solo un gran paso en el desarrollo de las colonias francesas, sino que además es una mejora maravillosa en el porvenir de los indígenas del África ecuatorial. Pero el progreso está hecho de sangre. Este proyecto le costó la vida a más de 20.000 africanos que murieron de agotamiento o enfermedades. Desconocíamos por completo todo tipo de abusos. Ni por un momento imaginábamos que el tipo que construía el puente de Dumer estuviera mal pagado. O el que recogía el algodón en Ouagadougou también lo estuviera. No nos dábamos cuenta. Era el imperio colonial. Formaba parte de nuestra existencia. Los súbditos del imperio fueron quienes cargaron con el peso de sus condiciones. Mi padre nos contaba que trabajaban en el campo y les pagaban con patatas. Una vez se habían repartido las patatas entre todos los trabajadores del campo. Era el turno de los indígenas, que se tenían que repartir entre ellos las patatas más podridas. Las mejores patatas eran para venderlas o para los colonos. Luego dividían en dos las peores, una mitad para los trabajadores y la otra para los cerdos. Como ves, hijo, valíamos lo mismo que los cerdos. Cuando los franceses llegaron al pueblo, marcaron a mi abuelo. En aquella época, los colonos intentaban contar a la gente para saber cuántos hombres con edad para trabajar había allí, y eran útiles. Para ello se les ocurrió coger una cuchilla de afeitar y marcaban a la gente. Mi abuelo tenía cortes de cuchilla. Tenía un más y un menos debajo de cada ojo. Esas marcas le acompañaron toda la vida. En la familia era algo de lo que hablábamos muy a menudo.
Los marroquíes no tenían la misma asistencia sanitaria que tenían los colonos. Mi tío Brahim murió a causa de una fiebre mal diagnosticada y mal tratada porque no pudo acceder al sistema sanitario que necesitaba porque no tenía derecho. Estas injusticias avivan las reivindicaciones, pero de repente sus voces se ahogan en el sonido de las armas. El 1 de septiembre de 1939 el mundo empezó a arder. Los soldados del imperio se movilizan de Mayotte a Tombuctú, de Saigón a Argel. Cruzando los océanos, los pueblos nativos de las colonias más lejanas vienen a ofrecer su vida a la patria en peligro. 100 millones de franceses que arden en una fe invencible están decididos a apoyar su esfuerzo hasta el triunfo de la civilización francesa. 10 meses después, el 14 de junio de 1940, los alemanes entraron en París. En las tropas coloniales hay una inmensa sorpresa. Francia está derrotada. El colono blanco no es invencible. Mientras que la Francia del mariscal Pétain aboga por la colaboración, el general de Gaulle apela a continuar la guerra. Pero el rebelde se encuentra solo. Para liberar a Francia solo tiene una opción: reunir al imperio a su causa, empezando por África. En las colonias, Félix Éboué, primer gobernador negro de Chad, se une a de Gaulle en agosto de 1940. Pronto Camerún, el Congo, Gabón y otros se unen también a su lucha. Con este apoyo puede preparar la liberación de Francia. Entre los partidarios del general y del mariscal, el imperio se divide en dos. Cantamos Maréchal nous voilà. Era la canción de Pétain. Canté, Mariscal, aquí estamos frente a ti, el Salvador de Francia. No significaba nada para mí, era pequeña y no lo entendía. Era obligatorio, todas las semanas tenías que cantar. La segunda división blindada del Leclerc entrenaba en la calle de mis padres, donde pasábamos el rato. Así que, inevitablemente, con esa edad acabábamos jugando a los soldados y luego cantábamos. El general de Gaulle con sus cientos de miles de soldados en 1940... Lo cantábamos en la escuela. Iban pasando los meses y todos los rincones del imperio se inclinaban hacia el flanco golista. De Gaulle no se corta en hacer promesas. Se compromete a ofrecer la independencia a Siria y Líbano si se unen a su bandera. Auxiliares marroquíes, caballería argelina, infantería senegalesa y soldados de Siria y Líbano se unen a las filas de las fuerzas francesas libres. Desde la colina de Montecassino hasta los bosques de los Vosgos, los soldados del imperio se desplazan para ayudar a la patria. Los salvajes, para ser liberados, se convierten en liberadores. No tienen derecho a votar, pero sí a morir por Francia. En 1944, ante la inminente derrota del Tercer Reich, las reivindicaciones nacionalistas debilitan el orden colonial. De Gaulle, que recorre el imperio, ha escuchado la llamada. Para movilizar a las tropas y calmar la situación, es necesaria una reforma. Por ese motivo, el 30 de enero de 1944, el general de Gaulle inaugura la Conferencia de Brazzaville para poder reconstruir el imperio sobre unas nuevas bases.
Queridos compatriotas, creemos que ningún progreso es o será progreso si los hombres que viven en sus patrias a la sombra de nuestra bandera no pueden beneficiarse moral y materialmente de ello. Y por lo tanto, este es el deber de Francia aquí. Ante una sala llena de funcionarios coloniales, De Gaulle afirma su deseo de cambio. Pero no se habla de independencia porque la grandeza de Francia depende de su imperio. En las colonias prevalece la decepción. Siete meses después, en el verano del 44, después de liberar Normandía, los aliados aterrizan en Provenza. La guerra aún no ha terminado y, sin embargo, los asuntos coloniales son una de las cuestiones principales. Se acerca la victoria final y hay que sanear el ejército para afirmar ante el mundo que el pueblo de Francia se libera por sí mismo. Así, el gobierno decide desmovilizar varios regimientos de infantería senegalesa. Para acelerar su regreso a África, las autoridades les prometen que cobrarán en cuanto aterricen en Dakar. Muchos fusileros zarparon confiados. Mi padre se llamaba Antoine Jean Abibou y era miembro de las tropas senegalesas. Cuando aterrizaron en Dakar, los enviaron a un campamento que habían hecho para ellos. Había más de 1000 personas en los barracones. Y continúan con el trámite para recibir la paga a la que tenían todo el derecho. Y a fuerza de insistir e insistir, un día el comandante del campo de Chiago los citó en la Place des Armes a todos. El 1 de diciembre de 1944 se despiertan a golpe de corneta. Les piden que se reúnan en la plaza y se dan cuenta de que alrededor del campo hay... El campo está completamente rodeado por toda una serie de diferentes regimientos. Para reprimir a los fusileros, los oficiales dan la orden de disparar. Las ametralladoras francesas resuenan y los cuerpos caen. Están disparando a personas que solo pedían lo que les correspondía. No estaban pidiendo un aumento de sueldo ni algún beneficio particular, no. Solo pedían lo suyo. Lo que sé es que, de otro modo, no estaría aquí. Mi padre se tiró al suelo inmediatamente y fue uno de los supervivientes. Después lo nombraron uno de los líderes de la supuesta rebelión armada. 34 personas fueron condenadas de 2 a 10 años de prisión. Mi padre fue condenado a 10. Hicieron una protesta sin armas. No las llevaban y fueron asesinados. Los cobardes de la matanza no fueron castigados. Eso es lo que está mal. La represión se convirtió en una masacre. Murieron más de 50 personas y decenas resultaron heridas. Los gobernantes actuaron de forma atroz. Sin previo aviso, habían disparado contra sus compañeros de armas. No hay imágenes de este crimen. La prensa prefiere mostrar el alegre regreso de un soldado de infantería que seguro que no sabe el trágico suceso. Amadou Ba sigue un protocolo y encabeza la procesión en cuanto los hombres se acercan. El pueblo resuena. El regreso del guerrero Amadou Ba es todo un acontecimiento. En su honor los tambores se arrancan, las mujeres bailan y todo el pueblo está lleno de felicidad y explota. Una manifestación tradicional. En Francia, la masacre de Thiaroye ha sido ignorada durante casi medio siglo.
No hay recuerdos de ello y es terrible. Es terrible que no haya recuerdos de los sucesos, que no haya un legado, en cierto modo, a los asesinatos en Chiago. Si no se conocen hoy, es como si no hubieran existido. Que el ejército francés haya cometido ese tipo de cosas es algo realmente grave. No para de demostrar el ideal de estamos liberando a la gente y haciendo cosas porque queremos mejorar el mundo, pues nos mueve una ideología positiva y noble. Y demuestra que no es realmente así porque matan a la gente a la mínima contestación. Todos estos debates sobre Francia y estas antiguas colonias francesas están contaminados por un pasado histórico compuesto por diferentes formas de injusticias. El 8 de mayo de 1945 llegó la victoria. La Alemania nazi se rinde y toda Europa se regocija. Francia, junto al Imperio, celebran 5 años de amargos combates y la reconquista de su territorio nacional. Una epopeya sin precedentes. En Túnez, al igual que en Brazzaville, Dakar y Argel, el pueblo celebra el fin de los conflictos. Pero en el rincón secreto de sus corazones, los pueblos colonizados exigen lo que les corresponde. Han derramado su sangre y esperan algo a cambio. En Argelia, las autoridades francesas permitieron manifestaciones, con la condición de que no lucieran banderas argelinas. En la ciudad de Sétif, la manifestación se convirtió en un campo de batalla. A día de hoy, nadie lo ha olvidado. Ese día fuimos con la escuela, pero estaba en el desfile y en un momento dado, allí en el desfile, oímos un disparo. No dijimos nada al respecto, mantuvimos la calma. Estábamos en la calle principal de Sétif, en la Avenue Jean Jaurès. Después del disparo nos dijeron, dispersaos y volved a casa, a prisa. No sabemos si fue la policía o uno de los árabes que se habían unido al desfile en masa. Estaban revolucionados y querían destrozar todo lo que se le pusiera por delante. Ellos querían matarnos. Durante el desfile, un policía francés dispara a un joven activista que lleva una bandera argelina. Enfurecidos, los manifestantes atacan a los colonos y los masacran en la calle. En muy poco tiempo, hay más de 100 de muertos. Esta foto de una víctima con las manos cortadas se difunde rápidamente, la cual siembra el pánico entre los colonos. Agredían a todos los franceses que estaban allí. Hubo muchas masacres, demasiado espantosas como para hablar de ellas. Tanto en la ciudad como en el campo. Hubo matanzas horribles. Fue atroz lo que vivieron. Y el ejército francés desempeñó su papel. El odio nace en el corazón. La victoria en Alemania ya es cosa del pasado. Los colonos forman milicias y el ejército entra en acción. En las regiones de Sétif, Guelma y Querrata, los pueblos quedan arrasados. El ejército no les interroga. Deja que las cámaras los fotografíen antes de ejecutarlos. Durante las masacres de Sétif del 8 de mayo de 1945, había una familia autóctona, la familia Hanouz.
El padre era profesor y lo arrojaron desde el puente con sus 2 hijos. Los encontraron aplastados en el fondo del desfiladero de Querrata. No sé a qué profundidad, a unos 50 metros, más o menos. Realmente no se necesitan muchas cosas para empujar a la gente por un precipicio. Es decir, ahí tienes. Puedes deshacerte si quieres de una parte de la población que crees que merece morir. Esto me lo contó mi padre. Eso es algo importante, porque consideramos que el número de personas realmente asesinadas y la forma en que fueron asesinadas nos hace ver qué pensaban los franceses de los argelinos. El miedo se apodera de la población árabe. Para demostrar que se ha restablecido el orden, el ejército recrea escenas de rendición. Les entrega armas descargadas a los aldeanos para esa ocasión. El balance oficial de la represión es de 1.500 muertos. La realidad es que más de 15.000 argelinos perdieron la vida y las autoridades lo estaban ocultando. Unos días después, las tropas argelinas regresan a su patria. Primer convoy a casa, primera fiesta de bienvenida. Argel recibe con alegría a sus soldados que regresan como vencedores. Y vencedores es lo que son. La victoria de hoy es suya, igual que la nuestra. Las tropas argelinas que volvieron de la guerra de las regiones de Querrata, Guelma y Sétif se encontraron sus casas quemadas y sus familias fueron aniquiladas. Esa fue su recompensa que ellos recibieron por participar en la liberación de Francia. Algunos oficiales, algunos soldados franceses que habían luchado en Montecassino, por ejemplo, deben haber sentido un odio increíble, un gran sentimiento de traición indescriptible. Y nosotros durante nuestra infancia siempre oíamos hablar de esto. Ese fue el origen de la ruptura. El 8 de mayo de 1945, Francia por un lado era liberada y por otro reprimida. Estaba siendo liberada con la ayuda de los que iban a reprimirla. Y de quienes a sus familias iban a asesinar. Mi padre me dijo que para él, ese fue el momento que desencadenó la guerra de Argelia. En el bando francés, pocos saben la tragedia que acaba de producirse. El general Dival, responsable de restablecer el orden, hace una advertencia casi profética al gobierno colonial. Os daré 10 años de paz. Tendréis que usarlos para reconciliar a las 2 comunidades. Si Francia no hace nada, será peor y todo volverá a empezar, probablemente de forma irremediable. Pero a las autoridades no les vale esta advertencia. Mientras Argelia se ve envuelta en el terror, Siria y Líbano están en llamas. De Gaulle les prometió la independencia. Una promesa que cumplió a medias, porque a pesar de que Francia reconocía su soberanía, pensaba mantener su vigilancia. Para calmar la revuelta, De Gaulle ordena el bombardeo de Damasco. La aviación francesa destruye decenas de edificios. Hay miles de muertos y heridos. Víctimas injustificadas. Francia iba a retirarse de Oriente Medio bajo la presión de Gran Bretaña y quería el dominio exclusivo de la región. Siria y el Líbano consiguieron la independencia total. Los primeros cimientos del imperio cayeron. Pero Francia no tiene elección, porque a 10.000 kilómetros se abre otro frente, en Indochina. En Vietnam, un viento de revuelta sopla sobre la joya del imperio. Fraile Ho Chi Minh se ha convertido en el líder de la rebelión. Y el 2 de septiembre de 1945 declara la independencia de su país. Vietnam tiene derecho a ser libre e independiente. De hecho, se ha convertido en un país libre e independiente.
Su testimonio revive todas las esperanzas. Tenía 16 años por aquel entonces. Era joven y cuando veía a Ho Chi Minh diciendo que ahora era el momento de liberar el país, persiguiendo la esclavitud, era como un consuelo para el corazón. Lo veíamos como alguien que despertaba nuestro patriotismo. Y eso era estimulante. Era como si alguien abriera una compuerta y podía sentir la lucha que tendríamos que hacer. Camboya y Laos comienzan de inmediato a intercambiar equilibrio de poder con los franceses. Para hacer frente a la emergencia, el gobierno envía al general Leclerc con 35.000 hombres. Pacificación de la Indochina. Ejército francés. A pesar de las dificultades que plantea la vegetación, a pesar de los retrasos causados por la destrucción del Viet Minh, la zona de paz se extiende con el avance de nuestras tropas, los elementos desenfrenados donde las artimañas de los fanáticos no tienen cabida en los hombres que han luchado en 3 continentes. Ayer cordero asado árabe y hoy cerdo vietnamita. Debido a la presión militar, Ho Chi Minh acepta negociar. De Gaulle había dejado su cargo unos meses antes al nuevo primer ministro, Georges Vidal, que es quien recibe al líder vietnamita. Pero mientras Ho Chi Minh está en París, en Indochina el gobernador general francés proclama un estado independiente afiliado a Francia en el sur de Vietnam. Es una traición. Se firma un acuerdo maquillado. Ho Chi Minh vuelve a Vietnam. Las ceremonias oficiales no le hacen olvidar la doble negociación de Francia. Sonríe ante los aplausos de su pueblo, pero Ho presiente que la guerra es inevitable. El 23 de noviembre de 1946, la Marina francesa bombardea el puerto de Haiphong. Sus cañones matan y hieren a miles de personas. Una herida que aún sangra. Vivíamos en Haiphong. Yo tenía 14 años. Nuestra familia salió de la ciudad bajo un cielo teñido de rojo. El apodo de Haiphong era la ciudad de los flamboyanes rojos. En mayo los árboles florecían, pero estábamos en noviembre. El rojo del cielo no venía de los árboles, sino de los incendios. Unas semanas después, el ejército vietnamita respondió. La guerra de Indochina acaba de empezar. Durará 8 años. En la revista L'État Moderne, Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir expresan su indignación. Es inimaginable que después de 4 años de ocupación, los franceses no puedan reconocer el rostro que ahora es suyo en Indochina. No ven que es el rostro de los alemanes en Francia. No se les escucha. La clase política se niega a ver que está empezando un movimiento de liberación del pueblo. Esta ceguera durará más de 20 años. En la Francia continental, la gente muestra indiferencia por Indochina. En ese año, 1946, Francia todavía lleva las cicatrices de la guerra. Los pueblos y ciudades siguen destrozados. El racionamiento sigue vigente. La gente está más preocupada por las provisiones y la reconstrucción que por el futuro de las colonias francesas. Pero aferrarse al imperio tiene su precio. El precio de la sangre y el precio de las reformas.
La Cuarta República de Francia está comprometida con la vía del cambio. Desde 1946, 30 parlamentarios representan a las colonias en los escaños de la Asamblea Nacional. Nunca antes había habido tantos. En marzo, el diputado de Martinica, Aimé Césaire, lleva a cabo una ley que convierte a Guadalupe, Martinica y Guayana en departamentos de Francia. Para estos territorios de décadas de pobreza, esta conversión en departamentos promete un desarrollo acelerado y la esperanza de una vida mejor. Varios representantes de las colonias sacan otras reformas. El diputado de Costa de Marfil, Félix Houphouët-Boigny, consigue la abolición de los trabajos forzados y gracias al diputado senegalés, Lamine Gueye, el Estatuto de Ciudadanía se convierte en una norma de todos los territorios colonizados. Estas reformas abren paso a una nueva era. La República Francesa promete la igualdad a todos sus súbditos. Ya era hora. En octubre de 1946, el término imperio es sustituido por Unión Francesa. A partir de ahora, Francia y sus posesiones de ultramar forman un conjunto basado en la igualdad de derechos y deberes, sin distinción de raza o religión. Al menos oficialmente. Los europeos y los africanos trabajan para conseguir las mismas calificaciones y responsabilidades porque se han suprimido las distinciones de raza y color. Juntos, blancos y negros construirán un país con una vida mejor donde la naturaleza hostil será dominada. Las plagas y las enfermedades que azotaron a este viejo continente han sido superadas y vencidas gracias a estas formas de los blancos a las que los negros se han introducido. El futuro de África lo harán ellos, los avanzados. Unas bonitas palabras, pero la realidad es que la igualdad solo es aparente. Dentro de la Unión, Francia tiene la última palabra. Una prueba de ello es que hay más indígenas que franceses continentales, pero los primeros tienen 15 veces menos miembros en la Asamblea Nacional. Los administradores coloniales siguen imponiendo la ley. En los trópicos, casi nada ha cambiado. Esta Unión Francesa nos sigue dejando un sabor de boca amargo. Sigue siendo una forma mejor de mantener la ventaja sobre estos países africanos dentro de una unión. Porque una unión en la que un miembro está en un sillón tan alto como la Torre Eiffel y el otro está en un taburete en el suelo. No hay igualdad en una unión así. Las personas no tienen el mismo poder de decisión. Francamente, para nosotros, esta unión era tan solo meros pretextos y engaños. Francia no ha renunciado a su estrategia imperial, sino todo lo contrario. Usa grandes cantidades de dinero para calmar al pueblo comprando sus corazones. Y hacen puentes, presas, fábricas y hospitales para demostrar al mundo que la patria de los derechos humanos cumple su misión de civilización. La propaganda anuncia cuidadosamente estos logros. Con las dos presas en Wadi Melek y Ben Metir, Túnez recibe una nueva riqueza. Esta riqueza que se traduce en energía y que se mide por el kilovatio. Pero este altruismo se aleja mucho del altruismo, porque el objetivo principal de las infraestructuras es transportar las materias primas a la Francia continental. Los tesoros de las colonias se despilfarran en Francia. No se puede negar que hay más escuelas, pero solo el 8% de los niños del imperio van a ellas. Y el aprendizaje está muy distorsionado. Yo fui al colegio y después al instituto, pero no aprendí nada sobre mi país. Nada de nada. Nos enseñaron
todos los grandes ríos de Francia, su caudal, su longitud, su navegabilidad. Incluso llegamos a aprender qué cantidad de pan en Francia se comía por persona al año. Los libros que teníamos glorificaban y alababan continuamente a los colonizadores. Ellos escribieron los libros y nosotros nos aprendimos la historia a través de esos libros. A menudo cuento la historia de que cuando aprendimos sobre volcanes, aprendimos todo sobre los volcanes de Auvergne, que se habían extinguido a saber cuánto, mientras que en la isla de la Reunión tenemos un volcán que entra en erupción varias veces al año. Podíamos haber ido a verlo, pero no. Claro que no. Aprendimos de los volcanes de Auvergne. Era absurdo y tristemente a día de hoy no ha cambiado mucho. En la escuela, todos los días nos obligaron a hablar y a pensar en francés. Si uno de tus compañeros te pillaba hablando en tu lengua materna, en mi caso el senufo es mi lengua materna, iba corriendo y se chivaba al profesor. Para humillarte te colgaban al cuello un cráneo de burro. Y lo llevabas en el recreo para que tus compañeros se burlaran diciendo: ¡Eh! Ha hablado senufo. Ni siquiera habla la lengua de los civilizados. Eres tan solo un niño y te enseñan a avergonzarte de ti mismo, de tu cultura y de tu civilización, y a renegar de ellas y adoptar la cultura y la civilización del gobernante, del blanco, del francés. Ese es el resultado del lavado de cerebro de la colonización. Y mientras los alumnos del imperio aprenden sobre la grandeza de la patria, lejos de las cámaras, Francia ejerce una de las represiones más despiadadas de la posguerra. Una represión ignorada por los libros de historia. En Madagascar, colonizado por Francia medio siglo antes, la población denuncia la brutalidad de las autoridades coloniales. El Movimiento Democrático de Renovación Malgache, dirigido por Joseph Rabohangui y Joseph Raseta, dos miembros de la Asamblea Nacional Francesa, reclama en vano una mayor libertad. La tensión aumenta. Estábamos en una situación horrible. Trabajamos 30 días sin ganar un céntimo. Nos requisaron el arroz para vendérselo a los colonos franceses. Nos dejaron sin comer. No odiábamos a los franceses así porque así. No aguantábamos más lo que nos hacían y reclamábamos nuestra patria. Eso fue lo que desembocó la insurrección. El 30 de marzo de 1947 los conflictos estallan en Madagascar. Armados con azagallas, cuchillos y hachas, los insurgentes atacan las casas de los colonos y funcionarios franceses. Los ataques aumentan. En Moramanga, los insurgentes atacan hasta el campo militar. En Moramanga nos apoderamos de las armas y la munición a la fuerza. Todos querían los fusiles porque no teníamos armas de fuego. Cuando tuve la oportunidad, apuñalé a un soldado francés en el muslo. Después saqué la azagaya y me fui corriendo. Sinceramente, nunca supe si llegué a matarlo. Los insurgentes matan a más de 1000 colonos y malgaches acusados de colaborar con los franceses. Para sofocar la revuelta, las tropas marroquíes, comorenses y la infantería senegalesa desembarcan en Madagascar. Su misión: apaciguar el territorio, cueste lo que cueste. La conquista militar de la isla pretendía ser ejemplar. Al igual que en Sétif, el terror era necesario. Yo estaba en Moramanga en ese momento. Nos dijeron: salid de aquí. Los franceses vienen a atacar el pueblo, lo van a quemar todo. Nos lo llevamos todo. Estábamos con los niños y nos adentramos en el bosque. Los padres tapaban la boca de sus hijos o les daban de comer para que no hicieran ningún ruido al llorar. Estalla una verdadera guerra.
Los soldados irrumpen en Moramanga y lo incendian. Decenas de prisioneros son arrastrados al bosque y fusilados. Un alto cargo califica el suceso como la masacre de Oradour, en un terrible paralelismo con la masacre nazi cometida en Francia en junio de 1944. Quemaron las casas, dispararon a diestro y siniestro a la gente y dispararon a sus cebúes también. El sufrimiento invadió a todo el mundo. Una periodista de François cuenta: en 3 días miles de nacionales han sido asesinados. Los prisioneros malgaches han sido subidos en aviones y lanzados vivos sobre las aldeas discrepantes como si fueran bombas para hacer presión. La gente está paralizada. Se encuentran escondidos lejos de sus pueblos. Era difícil vivir en el bosque y encontrar comida. Fue horrible. Estuvimos en el bosque durante 3 semanas. En el bosque podíamos comer fruta cruda y ratas que íbamos encontrando. Sobrevivimos como pudimos al frío. Nuestra piel no era como es ahora. Estaba helada y llena de picaduras porque nos comían los mosquitos. La represión judicial continúa con la represión militar. Los asambleístas malgaches fueron acusados sin pruebas y detenidos, a pesar de la inmunidad parlamentaria. Se les condenará a muerte o a trabajos forzosos. Finalmente, las penas serán conmutadas por cadena perpetua. Tras meses de violencia, los pueblos se someten a la mirada de las cámaras. La lección está clara. Las revueltas contra Francia nunca prevalecerán. Éramos pocos y no podíamos ganar. Así que izamos la bandera blanca y rápidamente se restableció el orden. Últimos ecos de los graves disturbios que han desolado Madagascar. En presencia de la población atenta y silenciosa del pueblo, se acepta la sumisión y se sacrifica un búfalo según la costumbre de la tradición malgache. Una ceremonia ingenua, pero llena de significado en un país primitivo donde la ley ancestral sigue teniendo un valor y una fuerza excepcionales. Marcadas en sus frentes con sangre expiatoria, estas almas antes perdidas volverán a ocupar su lugar en esta comunidad de la Unión Francesa, que prosperarán con paz. La violencia y el terror habían ganado. Las autoridades declararon cerca de 90.000 muertes. La Isla Roja jamás había tenido un nombre tan acertado. Esta matanza sigue grabada en la memoria colectiva malgache. Cada año el luto nacional recuerda estos días sangrientos. En cambio, Francia lo ha olvidado. Tres semanas después de la represión de Madagascar, París acoge solemnemente al mundo entero en una sesión de la ONU. En el Palacio de Chaillot, los 58 Estados miembros votan la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Una ironía amarga. Los representantes franceses expresan su orgullo y satisfacción por haber visto cómo se ha adoptado en París la Declaración de los Derechos Humanos. Nosotros, los franceses, consideramos que esto rinde en cierta medida homenaje a los esfuerzos históricos del espíritu francés en la búsqueda de la paz universal. En la víspera de los años 50, tras 5 años de represión continua, Francia consigue conservar el control de su imperio colonial. El Magreb y Madagascar han vuelto a la fila. En el Caribe francés, la departamentalización ha paralizado las reivindicaciones. Solo Indochina está en llamas, pero los franceses creen que pueden controlar la situación. Sin embargo, la marea de la historia ha cambiado. En la Guerra Fría,
Washington y Moscú apoyan las peticiones de independencia para deshacer viejos imperios y reforzar sus propios campos. Es una apuesta ganadora. La corona británica ya ha perdido la India, Ceilán y Birmania, y los holandeses se han retirado de Indonesia. Los imperios se desmoronan por todos lados. A toda costa, Francia intentará no dejar pasar nada. A principios de 1950, en África subsahariana, varios partidos se unieron en la Asamblea Democrática Africana, un gran movimiento panafricano parecido al comunista. Uno de sus principales líderes, Félix Houphouët-Boigny, miembro de la Asamblea de Costa de Marfil, quería abolir la dominación colonial. Una exigencia inaceptable en esta época con la Guerra Fría. París decide doblegar a estos rebeldes que están demasiado cerca de Moscú. En Costa de Marfil, la respuesta del ejército es brutal. El 27 de enero de 1950, Félix Houphouët-Boigny casi se libra de la encarcelación. Al día siguiente, encuentran al senador Víctor Biaka-Boda decapitado en el monte. Arrestaron a miles de partidarios. Cientos de pueblos son destruidos. Un manto de silencio desciende sobre estos abusos. No solo callan los verdugos, sino también las víctimas. La verdad es que hay un gran tabú sobre este tema. Mi familia no me contó nada sobre la historia del impulso de la independencia en Costa de Marfil. Creo que los recuerdos son traumáticos y son heridas que la gente no quiere reabrir, especialmente la generación de nuestros abuelos o tíos, los que tienen ahora entre 60 y 70 años. Les supera lo que ocurrió. También creo que hay un factor de vergüenza a la pérdida, la vergüenza de perder, la vergüenza que se siente tras haberse rebelado y no haber ganado nada, la vergüenza de que la gente muera por nada. El único testimonio de estos abusos es la película África 50, realizada a escondidas por un joven cineasta, René Bautier, militante de 21 años del Partido Comunista. Aquí golpearon y luego dispararon en la nuca con una bala francesa al jefe de la aldea, Sikali Ouattara. Aquí asesinaron a un niño de 7 meses. La bala francesa le destrozó el cráneo. Aquí una mujer embarazada acaba de ser asesinada por 2 balas francesas en el abdomen. Bajo este suelo africano, 4 cuerpos, 3 hombres y una mujer asesinados en nuestro nombre. Están sorprendidos, chozas quemadas, gente masacrada, ganado sacrificado y pudriéndose al sol. Esta no es la imagen oficial de la colonización. Aquí, como en todas partes, amigo mío, la colonización es el reino de los buitres. África 50 es la primera película anticolonialista francesa. Estuvo suprimida durante casi 40 años. Su autor ha sido detenido, pero la película circula a escondidas e indigna a los activistas de la izquierda. En París, el Partido Comunista exige la liberación de los presos marfileños. Para evitar la apertura de un nuevo frente en África, el gobierno afina su estrategia y le propone un acuerdo a Houphouët-Boigny. Se retiran los cargos contra él y su partido a cambio de que acabe su relación con el Partido Comunista francés, o Costa de Marfil correrá la misma suerte que Madagascar. Houphouët-Boigny acepta y vuelve a alinearse. Tiempo después, incluso llega a ser ministro. Costa de Marfil vivirá un periodo de relaciones privilegiadas con la madre patria. Para inaugurar el nuevo puerto de Abiyán, en Costa de Marfil, el señor Fourcade, presidente de la Asamblea de la Unión Francesa, y el señor Mitterrand, ministro de Ultramar, hicieron un viaje especial. El puerto de Abiyán ofrecerá a Costa de Marfil nuevas oportunidades de desarrollo.
Francia logró sus objetivos en África, pero después de Madagascar y de Costa de Marfil, fue en el Caribe donde se notaron las tensiones. 3 años de departamentalización apenas han cambiado la situación. Los beques, esas grandes familias descendientes de los primeros colonos europeos, siguen al mando. La población negra, mal pagada, se mantiene al margen de la sociedad y en un estado de extrema pobreza. Te das cuenta de que todos los altos cargos de la administración pública, los magistrados, los comandantes de la gendarmería, los jefes de los departamentos de policía, los grandes empresarios, los jefes, en general, son blancos. Eso está claro. Esto manda una señal difícil de aguantar. La vida es mejor porque antes de esta ley de departamentalización era muchísimo peor. Pero la gente no siempre puede labrarse su propio futuro. Es decir, no siempre pueden tener un futuro próspero, ni siquiera pueden soñar con labrar su propia tierra. Me imagino la pena que sentirán esos padres cuando ven a sus hijos incapaces de escalar más alto que ellos y que irremediablemente tienen que acabar trabajando en los cañaverales. Los conflictos sociales aumentan. La gente empieza a ver que la departamentalización no era más que una treta para mantenerlos bajo el dominio de la República Francesa. Aimé Césaire, que era alcalde de Fort-de-France, grita indignado. Pueden matar en Indochina, torturar en Madagascar, encarcelar en África y reprimir en el Caribe. Los pueblos colonizados saben ahora que tienen una ventaja sobre los colonialistas. Saben que sus amos mienten y, por tanto, que sus amos son débiles. Una civilización que juega con sus principios es una civilización que está muriendo. Mientras tanto, en Indochina, la guerra continúa. En 1950, tras 4 años de estancamiento en Vietnam, las autoridades se ven obligadas a recapacitar. Necesitan refuerzos. A partir de ahora, la mitad de los combatientes son de Marruecos, Senegal o Argelia. Como en 1939, los colonizados vuelan al rescate de la patria. Y en el colmo del cinismo, como en Madagascar, luchan contra otros colonizados. Nuestro padre se presentó voluntario y se marchó a Indochina como parte del ejército francés. Él lo aceptó. Sí, me ofrecí, fui voluntario. Estoy poniendo su acento, ¿eh? No puedo contenerme porque, aunque descanse en paz, le oigo. Y como solía decir, hijo mío, la propaganda francesa fue lo suficientemente fuerte como para meternos en la cabeza la idea de que íbamos a ganarnos bien la vida y que era un buen plan. Claro que un buen plan para las personas extremadamente pobres. Los jóvenes voluntarios franceses no se sienten motivados por el patriotismo. Mentiría si dijera que pretendía defender el imperio colonial francés y todos los tópicos habituales. No, buscábamos la aventura. Aventura con mayúsculas. Eso es lo que me interesaba. A pesar de su inferioridad militar, Ho Chi Minh se aferra a una estrategia sencilla pero formidable: la guerra de guerrillas. Compara su ejército enfrentándose al francés con un tigre que se enfrenta a un elefante. El felino tiene que atacar rápida y duramente y luego desaparecer. Por la noche, cuando ya estamos dormidos, se acercan poco a poco 2 personas. Vienen, se tumban al lado de alguien y en silencio le cortan la garganta. Y cuando te despiertas piensas es cosa del diablo. El enemigo estaba en todas partes. Podían usar una cerbatana para dispararte en la espalda. Una flecha envenenada. Era devastador. Para derrotar al enemigo, el Viet Minh dispone de una serie de armas. Morteros, pero también periódicos. La propaganda está en todas partes.
Por la noche empezamos a escribir panfletos, cosas muy sencillas, y así llegar a la conciencia de los soldados franceses. Y empezamos a escribir poesía. Yo escribí un poema que todavía recuerdo medio siglo después. Se titulaba Navidad sin cenas, Navidad sin campanas. Colono, las has hecho un infierno en llamas. Y conseguí llegar a 2 soldados. Desertaron de las filas francesas y se unieron a nuestro bando. Esa fue mi primera victoria. Los vietnamitas me enseñaron una canción que decía: Maestro Peter, es bueno estar en casa, Maestro Peter, es bueno estar en casa. Y lo convirtieron en: nada que hacer por la guerra sucia, nada que hacer, nos vamos. Era una chiquillada. En el norte del país, la situación se complica. En China, los comunistas se hacen con el poder. Ho Chi Minh tiene ahora el apoyo de su hermano mayor rojo. Como respuesta, los estadounidenses apoyaron a las fuerzas francesas. Indochina dejó de ser un simple conflicto colonial y se convirtió en un nuevo frente de la Guerra Fría. En octubre de 1950, las luchas en la frontera china son de una violencia inigualable. Los franceses pierden 5.000 soldados. Pero, sobre todo, pierden su sensación de invencibilidad. El Viet Minh toma el control del norte del país y la ayuda de China llega ahora sin obstáculos. En apuros, el gobierno francés envía a su general más prestigioso, Jean de Lattre de Tassigny, héroe de la liberación. En enero de 1951, apodado como Rey Jean, entra en escena. El ejército francés azota al Viet Minh con una serie de derrotas. Los franceses utilizan todos los medios posibles para vencer en esta selva. Incluso usan napalm, un gel a base de gasolina. Vas a un pueblo por la mañana y hay gallinas, polluelos, aves de corral, cerdos. Y por la noche, tras un ataque con napalm, entras en otra dimensión. Te duele, te pones enfermo y al mismo tiempo sientes como un clic que te hace estar decidido a echar al enemigo. Se veía que en todo el mundo guiaba la misma idea. Todos pensaban que la derrota en esta guerra significaba la muerte, la vuelta de la esclavitud. Teníamos que ganar, no podíamos perder. La guerra exigía muchos sacrificios, exigía tantos sacrificios que teníamos que resignarnos a ver cómo nuestros compañeros caían uno a uno en la batalla, sin poder hacer nada. En la Francia continental, a la mayoría de la gente le es indiferente lo que ocurre en Indochina. Solo 1/3 de la población apoya las operaciones que se están llevando a cabo para preservar el imperio. Los comunistas se oponen a lo que califican sucia guerra imperialista. Su eslogan es: ni un hombre más, ni un céntimo más para la guerra de Indochina. En los puertos, las cámaras ocultas de los activistas graban lo que nadie quiere ver: el creciente número de ataúdes de soldados que se acumulan en los muelles. El diputado de la Asamblea Nacional, Pierre Mandé France, prevé el trágico final que se avecina y pide la apertura de negociaciones. Pero la ceguera del gobierno no tiene límites. No vendan el imperio, no permitan que el comunismo se extienda.
En la primavera de 1951, la fuerza expedicionaria cuenta con más de 140.000 hombres. La guerra continúa como si nada. Las dificultades francesas en Indochina tienen eco en el Magreb. En Argelia, Marruecos y Túnez, la población pide más libertad para el pueblo, mientras que los colonos que viven allí hacen la vista gorda. Mis abuelos maternos no son conscientes de la realidad de la Argelia colonial, de la extrema pobreza de los que han vivido allí durante muchas generaciones. La mayoría era musulmana, árabe y bereber. Yo creo que no quieren saberlo, aunque mi abuela a menudo me decía que apenas sabían nada de eso. Que las masas argelinas aspiren a un Estado independiente es algo que no les cabe en la cabeza. Mientras que los colonos miran hacia otro lado, la miseria aviva el nacionalismo. En Túnez, el líder independentista Habib Bourguiba no ha depuesto las armas. El joven abogado ha ido recorriendo un largo camino desde los años 30. Detenido varias veces, reivindica con fuerza la independencia de su país. Su gran oratoria exalta a las multitudes. Pero la potencia colonial no está más dispuesta en Túnez que en otros lugares a concederles la autonomía que piden. Francia cometerá un grave error. En lugar de negociar, París decide arremeter contra el irritado abogado. El 18 de enero de 1952, Bourguiba es sometido a arresto domiciliario. Pero lejos de calmar las tensiones, su exilio las agrava. Los ataques contra los franceses aumentan. La respuesta no tarda en llegar. El ejército y la policía intervienen para controlar lo que se ha convertido en una situación explosiva. Hay decenas de muertos. Estos crímenes agravan el mundo árabe. Los disturbios se extienden por todo Marruecos. La gran mezquita y todos los puntos clave de Casablanca han sido ocupados por las fuerzas del orden. Se han incautado numerosos documentos que establecen el acuerdo entre todos los elementos extremistas en los registros de las sedes de los sindicatos. Los dirigentes serán procesados. Ya se ha asignado a muchos dirigentes responsables de los disturbios una residencia en el sur de Marruecos. Mi padre estuvo en prisión durante 2 años. Todos los dirigentes estaban reunidos en centros. Yo tenía 5 años y recuerdo que mi madre y yo lo veíamos 2 veces al año. Recuerdo que tardábamos 2 días en llegar hasta donde él estaba. Estaba en lo más profundo del sur de Marruecos, en una casa en medio de la nada. Las autoridades francesas quieren desarticular todos los movimientos independentistas y dejarlo todo limpio. Tras el exilio de Bourguiba y el posterior arresto domiciliario de los dirigentes marroquíes, Francia arremete contra el sultán de Marruecos, Mohamed V, juzgado con los independentistas. Es sustituido por un anciano frágil y sin legitimidad política. Al atacar al sultán, Francia ha creado un mártir. Los disturbios de los primeros días se convierten en una lucha armada. En un momento de gran afluencia, la plaza del mercado de Casablanca se convirtió en una escena terrible. Una bomba explotó en medio de una gran multitud en hora punta. 19 murieron en el acto. Al igual que en Túnez, los franceses no saben gestionar la crisis de otra forma que no sea con mano dura. La ONU pone a Francia inmediatamente en el banquillo de los acusados. 4 años antes, Robert Schuman había afirmado el compromiso de Francia con los derechos humanos. Esta vez, el ministro de Asuntos Exteriores los ignora y alega que la ONU no tiene competencias en un asunto interno francés. Es deber de la Asamblea saber mantenerse dentro de los límites de su principal misión.
y no dar por hecho la responsabilidad de comprometer una tarea que Francia ha emprendido con fidelidad y orgullo en el norte de África. La cuestión colonial ha ocupado el espacio público. Se ha abierto un nuevo frente en el Magreb. A principios de 1954, Francia tiembla de frío. El fundador del movimiento Emmaüs, Abbé Pierre, hace un llamamiento por los sin techo. Pero el gobierno ha elegido entre sus guerras imperiales y la crisis de la vivienda. En Indochina, tras 8 años de lucha, y a pesar de lo sofisticadas que son sus armas y el valor de sus tropas, el ejército francés sigue perdiendo terreno. Así, el nuevo comandante en jefe, el general Henri Navarre, elabora un plan para propinar un golpe decisivo al Viet Minh. Sus fuerzas se trasladan hasta la cuenca de Dien Bien Phu, un punto estratégico rodeado de montañas. Su objetivo es obligar al enemigo a salir de la selva para entrar en combate. Los franceses todavía se sienten indestructibles, pero se equivocan. Borracho de poder, el ejército francés no sabe que entre el silencio de las colinas, el Viet Minh está preparando su asalto. El ejército del Viet Minh lleva miles de toneladas de material y piezas de artillería a las cumbres del campamento fortificado. También utilizan bicicletas, aunque se utilizan camiones para transportar la gran mayoría de las armas pesadas. Cada uno usaba su propia bicicleta. La mayoría estaban fabricadas en Francia. Para transportar los 360 kilos de arroz, utilizaban lo que más les gustaba, los Peugeots. Son los mejores, sus favoritos. Si los neumáticos se revientan porque el camino es irregular y no tienes una bomba para arreglarlos, coges ropa, la envuelves alrededor de la rueda y sigues adelante. El 13 de marzo de 1954, tras 3 meses de preparación, empieza la batalla de Dien Bien Phu. Escondida en las cuevas, la artillería del Viet Minh es invisible y sus golpes son de una fortaleza sin precedentes. Incluso los equipos médicos sufren estos ataques a pesar de estar bajo tierra. Fue tan violento que nadie salió de los refugios. Estábamos en los pasillos. Sabíamos que habría una avalancha de heridos que llegarían al puesto a la mañana siguiente y que tendríamos que ocuparnos de ellos. Y pensar en eso era horrible porque no podíamos operarlos a todos al mismo tiempo. Se derriban varios batallones franceses rápidamente. Las fortificaciones no resisten el ataque. Aislados en los refugios subterráneos del valle, los heridos no pueden ser evacuados. Tras 55 días de intensa resistencia, el 7 de mayo ceden los últimos bastiones. Ese último día no paró, no se podía dar un paso hacia afuera. Claramente se notaba que era desesperante. Oíamos a los comandantes que repetían una y otra vez: el Viet Minh está aquí, para nosotros ya se ha acabado todo. Mandadle nuestro amor a nuestras familias. Era conmovedor.
Esperé hasta la madrugada y luego volví a avisar a los heridos de que todo había terminado. Fue muy triste para todos ellos, pero también fue un poco de alivio pensar que no habría más heridos ni más muertos. Los soldados asediados se rendían con sus banderas blancas, camisas o pañuelos como banderas. Esa es la imagen que tengo de ese victorioso día. Fue una sensación de liberación, orgullosos de haber desempeñado nuestro papel en el movimiento. Todo el mundo salió a las calles, llenos de alegría, besándose unos a otros por la victoria de Dien Bien Phu. ¿Siento odio hacia todos los franceses? No siento ningún tipo de odio hacia los franceses, pero estaba en contra de su régimen de dominación. Luchábamos contra el enemigo, contra los imperialistas, contra el verdadero enemigo. Nunca tuvimos la intención de luchar contra el pueblo francés. Para los franceses, el desastre se saldó con 3.000 vidas y 5.000 heridos. El Viet Minh captura a casi 11.000 soldados. Francia sufre una humillante derrota, su peor derrota desde los oscuros días de 1940. Lo único que lamento es haber perdido allí a uno de mis mejores amigos. Mi mejor amigo, un francés. Lo perdí en Indochina. Me dolió mucho. Te voy a ser sincero, me fui a un rincón y lloré. No porque hubiéramos perdido Dien Bien Phu o porque hubiéramos perdido Indochina, no, sino porque habíamos sido derrotados. No entendía que pudiéramos haber sido derrotados, que el ejército francés pudiera ser derrotado. No entendía que se hubiera llegado a eso. Corrimos muchos riesgos, salimos mal parados y todo fue en vano. Fue desesperante y además humillante porque te dicen, ¿qué demonios estabas haciendo allí? La crisis militar pronto desembocó en una crisis política. Pierre Mandé France, que defiende la negociación desde 1950, se convierte en primer ministro. El 20 de julio de 1954, en Ginebra, consigue negociar un alto el fuego y retira a Francia del atolladero de Indochina. Vietnam se divide en dos estados separados. El norte queda bajo el Viet Minh, mientras que el sur se convierte en una república bajo la protección de Estados Unidos. En Camboya y Laos se reconoce su soberanía. Es el fin de la Indochina francesa. Como un efecto dominó, la pérdida de Indochina tiene consecuencias inmediatas. Francia se ve obligada a devolver Puducherry, Mahé, Karaikal y Yanam a la India, centros de intercambios comerciales que controló durante casi 3 siglos. En octubre de 1954, ante la indiferencia general, Francia se retira de Asia. Francia ha perdido casi 80.000 soldados. Miles esperan ser evacuados. Combatientes de los 4 rincones del imperio. Prisioneros. Heridos. Dañados de por vida. Los franceses que se habían instalado en Indochina y miles de auxiliares indochinos que habían elegido Francia son repatriados a Francia, normalmente en condiciones difíciles.
Lo han perdido todo. El eco de la pérdida se nota en todas las partes del imperio. Estábamos en el patio a las 10 y de repente se corrió la noticia. Nos miramos unos a otros y mientras todos nuestros amigos estaban consternados, nosotros nos reíamos con los ojos. Si los indochinos lograron vencer al ejército francés, ¿por qué nosotros no? El destino de Francia acaba de cambiar. Las autoridades se esforzarán por preservar su dominio. Mientras se presagian otras guerras, la ceguera sigue persistiendo. La caída del imperio colonial francés es solo cuestión de tiempo.